Buenos días. Domingo de resurrección, Mari, ¿qué te parece? O sea que hoy Excelente, tenemos la posibilidad de resucitar nuevamente, de volver a nacer, como como todos los Nicodemo, ¿no es días. cierto? Como todos los días tenemos esa oportunidad preciosa porque nuestro Papito Dios nos da esa oportunidad de crecer en el amor de Él. Amén. Todos son días, todos son unos días, todos son esas oportunidades hermosas. ¿Por qué? Porque eso es el amor. Entonces, tratar que cada día sea una oportunidad linda y tratar de aprovechar esa oportunidad que tenemos. Empezamos entonces, Moriquita, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Papito Dios, precioso Padre del cielo, hermoso Papá, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad que tú nos das de crecer en tu amor, poder entender en ello y poder entender también el sacrificio de tu divino Hijo nuestro Señor en la cruz es algo hermoso. Queremos cada vez más sumergirnos en tu presencia, papá. Sumergirnos en ti, Padre amado eterno. Danos de la gracia que le diste a la Virgen María, de esa gracia que es la presencia viva del Espíritu Santo para poder entender esos misterios. Una cosa es conocer y otra cosa es entender, porque el conocimiento genera problemas, Padre, pero el entendimiento genera transformación y queremos entenderlo para que haya esa transformación en nuestras vidas y que cada vez más esas estructuras se muevan en nosotros y podamos ser esos esforzados y valientes y demos una milla más, demos un kilómetro más, no nos quedemos simplemente acomodados en las cosas del mundo. Gracias, papá, por esta nueva oportunidad. Gracias y enséñanos a amar, porque no sabemos amar. Gracias, Padre Eterno, y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús para que esa palabra se haga vida y eficaz. Esa palabra la podamos poner por obra, que podamos actuar y no solamente oír, sino actuar esa palabra que tú nos das. Gracias, Padre Eterno. Todo lo pedimos por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y las lágrimas de nuestra Madre María. Amén, amén, amén y amén. Amén. Moniquita palabra, a ver. Bueno, hoy tenemos la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, del 1 al 16. Dice, el reino de Dios es como el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el jornal de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Les contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes y a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron, pues, los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el jornal completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el jornal de un día. Al contrario, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo, estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el jornal de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor, te alabamos, Señor Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Los que son los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros.
O sea que estamos hablando aquí del trabajo. Ayer hablamos de la palabra, ¿sí te diste cuenta? Y ahora se habla del trabajo. Mira cómo es de complementaria la palabra, ¿no es cierto? Cómo es de complementario lo que eh, los, nuestra iglesia ahí organizó toda esta liturgia. Hermoso, ¿verdad? Ayer se profundizó bastante en la semilla que es la palabra y hoy ya nos manda a trabajar. Pero entonces pone condiciones, unas condiciones muy lindas, y es que él busca al que está desempleado, al que está por allí vagando, al que está de pronto sin trabajo y hace un contrato, o sea, hace un pacto con él, un pacto donde va a pagar, donde va a dar una paga. Y si nosotros somos esos operarios y la mies es la obra del Señor, el reino de Él, entonces, ¿con qué nos va a pagar? ¿Con denarios o con qué nos va a pagar? Más que denarios, porque eso es secundario, porque Él también da la paga, ¿sí? Porque dice la palabra que el obrero eh, es también Digno de su paga. digno de su paga. Eso está escrito en Juan. El obrero es digno de su paga y entonces nos pone a trabajar. Bendita y alabado sea el Señor por la justicia espiritual humana, no sino por la justicia divina. Porque la justicia divina es tan particular que no se entiende bajo la luz del hombre, bajo la luz del entendimiento humano, Moni. Sí, así es, o sea, uno cuando empieza a leer allí este pasaje bíblico, uno piensa, hoy sí, que injusticia de pronto, porque estos trabajaron mucho, en cambio estos no trabajaron casi nada y están ganando lo mismo, entonces sí, es cierto, o sea, lo que plantea el texto habla claramente de cómo nosotros como humanos pensamos de que, bueno, de ellos les pagaron más y fueron los primeros que les pagaron, imagínense, entonces a nosotros nos van a pagar más porque a lo mejor estuvimos trabajando muchísimo más. Eso es lo que uno piensa en el plan humano. Pero resulta, porque es que uno se apega al dinero, ¿no? Uno es apegado al dinero, a las cosas materiales y demás. Pero es que en el plano del reino de Dios es muy diferente. La realidad es que el Señor mira hasta dónde tú haces las cosas con pasión, hasta dónde haces las cosas por amor, ¿sí? Es un trabajo donde tú lo que debes tener es la caridad humana, ¿sí? Donde tú debes tener la misericordia. Y cuando tú estás en ese plano de la misericordia, del amor por el otro, por el hermano, si de verdad estás conectado con Dios, tú lo único que sentirás es el deseo de trabajar mucho más fuerte, de trabajar con gusto, de hacer las cosas para agradar a Dios, ¿sí? Y yo me supongo que los que a las 5 de la tarde llegaron a trabajar lo hacían con gusto porque pues les dieron la oportunidad de ganarse algo. Ellos pensaban de pronto, porque así pensaría uno como humano, no, pues me van a pagar aunque sea una hora y bueno, aunque sea una hora ganaré algo, ¿no? Pero resulta que el Señor les paga todo un jornal. ¿Por qué? Porque la alegría, el entusiasmo, la pasión realmente por hacer la obra se nota es en la medida de cuánto te interesa ganar almas para Dios. Ese es el problema que pasa muchísimas veces con las personas que estando en la iglesia se vinculan a los grupos de la iglesia y empiezan a trabajar. Puede que sea al principio, se motiven el trabajo y una cosa y la otra. O sea, se sienten emocionalmente contentos, porque es eso. Desde la emocionalidad empiezan a trabajar, desde la emocionalidad humana. Pero cuando uno realmente no se conecta con Dios, le pasa como al hijo pródigo, ¿no? Al hermano del hijo pródigo que como estuvo todo el tiempo con el papá, como no se fue, como tal cosa, entonces, ¿cómo así que el otro no me hace la fiesta a mí, no me mata el cabrito, no tal cosa, tal otra? Estos también, igual, empezaron su obra, empezaron a trabajar posiblemente por la mañana muy entusiasmados, pero a través del día a lo mejor se fueron agotando, se fueron cansando, no hacían las cosas con pasión, no hacían las cosas con amor, que eso es lo que generalmente pasa en las personas también en el trabajo normal, ni siquiera en el trabajo de la iglesia, en el trabajo normal. Y después se está uno quejando
de que por qué me están haciendo la persecución laboral, que por qué me están haciendo yo no sé qué, por qué me hacen llamados de atención o por qué me retiraron del trabajo. Porque al principio empezaste, como dice, hay un dicho aquí en Colombia, es que escoba nueva barre bien. Entonces al principio hicieron las cosas muy bien, pero a través del día, en este caso, se fueron desgastando, ya no pusieron el mismo interés, ya no pusieron la motivación, ya no hicieron las cosas como empezaron el día. Entonces, eh, ahí el Señor nos está diciendo, si tú vas a trabajar para el Señor, realmente necesitas una motivación real y es esa conexión con el Espíritu Santo. Si tú tienes la conexión real con el Espíritu Santo, tú vas a mantener tu trabajo, tú vas a mantener tu alegría, tu energía, no te va a importar muchas cosas, no te va a importar tiempo, no te va a importar, sino que tú quieras trabajar para Dios, para alabarlo, para exaltarlo, para darles gustos, para amarlo, porque es eso, amarlo, simplemente amarlo. Y aquí cuando habla del trabajo, entonces yo que no estoy trabajando para el reino de Dios, entonces esa palabra no es para mí, ¿sí? Porque solamente para los consagrados, como en el caso nuestro, que estamos consagrados como misioneros 100% para el Señor. Entonces, eso solamente va para nosotros o a los que en nuestra comunidad, por ejemplo, son anfitriones. ¿Y los demás qué? ¿Será que será para unos y para otros no? ¿De quién estará hablando el Señor? ¿A quién De está todos. llamando? Está hablando de De todos. todos, porque todos tenemos una Porque misión. todos tenemos una misión, sí, señorita. Todos tenemos una misión. Y la misión es tu casa, primero que todo. Tus seres queridos, tus cercanos, tus próximos. Más responsabilidad al que le toca en la mañana. ¿Sí? Al que le toca en la mañana, pues le toca más trabajar, en el caso nuestro. ¿Sí? Más en la mañana. Pero si tú llegas a las 5 de la tarde, tal vez tú seas el de las 5, el de las 3 de la tarde, seas tú porque tu trabajo básicamente es más liviano, porque tienes que trabajar tal vez en lo de tu casa. A mí, por ejemplo, a mí me toca sufrir mucho en la casa trabajando. ¿Sí? Pobrecito. Sí, y fuera de eso el ministerio, o sea, son cosas fuertes. A mí me toca lavar la loza, me toca de todo aquí en la casa. Es que mi esposa me tiene a mí y si ustedes vieran cómo se ella. Pero bueno, de todas Con formas, el látigo romano. entonces, es diferentes tipos de trabajo, ¿sí? Diferentes tipos. Ahí está mostrando que son formas diferentes de la obligación que se tiene, pero todos tenemos la obligación de trabajar en la mies, ¿sí? Solamente que si no nos reconocemos y no nos dejamos contratar, porque entonces no vamos realmente a recibir esa paga. ¿Y cuál es la paga? ¿Sí? ¿Y cuál es la paga? Y la paga es la salvación. Esa es la paga. Más que estar uno feliz, viviendo en el mundo dichoso, diciendo, no, yo estoy con el Señor y el Señor realmente me va a dejar no tener dificultades, pues resulta que todos los que estuvieron con el Señor tuvieron dificultades, pero es que la dificultad pasa a un segundo plano. Lo más importante es estar trabajando para el Señor, saber que trabajo para Él, saber que toda mi obra, lo que yo hago, transmitir el amor, estoy siendo instrumento del amor de Dios. Estoy trabajando con Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy siéndose mensajero del amor de Dios, siendo testimonio. Eso por un lado, Moni, ¿no es cierto? Y ahora acuérdate que hay los quejumbrosos, siempre el espíritu fariseico, ¿no? Los que se quejan. Y es que ¿por qué le diste a él? ¿Y por qué le diste a aquel? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Y por qué no sé qué? Entonces empiezan las comparaciones. Entre más te compares, entre más estés allí mirando al otro, más amargado eres. Ese es un test. Entre más mires a los demás, más envidia tienes y más vas a estar amargado. Porque eso le pasó al hermano del hijo pródigo que tú retomaste. Es perfecto el caso. Ambos trabajando. De una u otra forma, el otro perdido. Mi papá Dios lo busca. Su testimonio, el padre, papá, el testimonio de él, hace que el hijo vuelva a la casa, lo celebra mucho y el envidioso del hermano, siempre los envidiosos, él trabajando con mi papá Dios, debería sentirse dichoso, pero él ni siquiera se da cuenta que es que lo mío es tuyo, hijo. No te das cuenta que tú puedes tomar del reino todo lo que tú quieras porque lo mío es tuyo. Tómalo, tómalo. Pero por la envidia se enceguece.
por estar pendiente del hermano, criticarlo, juzgarlo. Yo creo que todo el tiempo ese hombre juzgaba a su hermano. Decía, sí, Todo claro. el tiempo, yo creo. Desde que estaba, miren, yo trabajando aquí, miren él cómo está por allá. Él disfrutando por allá. Miren cómo está aquel, O a miren lo cómo está el mejor otro. se sentiría como fresquito, dicen aquí en Colombia, como fresquito porque su hermano se fue, entonces bueno, ya puede heredar todo lo que su papá tiene, ¿no? Y pensaría eso, oh, qué tranquilidad, no está mi hermano que tanto molestaba y tanto, bueno, qué sé yo, porque a veces entre hermanos hay dificultades. Y claro, cuando lo ve venir, yo creo que el papá le hiciera tremendo recibimiento para él, yo creo que fue que el mundo se le derrumbara y, mejor dicho, se empezó en esa pelea que era yo creo que lo mismo que Caín y Abel. Caín molesto con Igual. Abel porque Abel hacía cosas hermosas y a Dios le agradaba. Y Caín en ese malestar, en esa irita, en ese, bueno, todo eso. O sea, miremos la situación de esos hermanos que de alguna forma también se ve eso. Por ejemplo, Esaú y Jacob, cuando Esaú pendiente de las cosas del mundo, pero Jacob tuvo la bendición. Y después ese malestar también allí que hasta le promete morir de la muerte de él cuando, si el papá moría. Bueno, en fin, una cantidad de situaciones donde nosotros tenemos que evaluar qué es lo que está pasando con nosotros. De verdad, nosotros nos volvemos como hijos o somos esclavos. Porque es eso. O sea, si uno es hijo, uno hace las cosas con amor. De verdad, si uno es un verdadero hijo, ama a su papá y trabaja por su papá y hará cosas para agradar a su papá. Pero cuando tú eres un esclavo, pues sí, hace las cosas, pero no las harás tan agradablemente. Las haces porque te toca, ¿no? Sí, Moni, mira, es bien curioso. Trabajar para el reino, yo ahora mientras hablabas me ponía a pensar de lo que fue mi trabajo secular, o sea, cuando trabajaba directamente pues para un empleador aquí en la tierra. Ahora trabajo para el reino de Dios, pero no era esta felicidad, o sea, no era este gusto, no era esta satisfacción, porque hay una satisfacción, Moni, es algo diferente, o sea, aquí no me cansa si es domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días, o sea, no me cansa, Se nos pierde el calendario. de verdad, seguro, o sea, no, trabajar para Dios es hermoso, y estar pendiente si nos pagan o no nos pagan, si nos dan ofrenda o no nos dan ofrenda, Moni. Eso es secundario, ¿no es cierto, Moni? Es tan particular, pero uno vive de verdad de la misericordia del Señor y es hermoso, yo digo, es hermoso trabajar para Él. Tal vez a nosotros nos tocó levantarnos temprano a trabajar, sí, posiblemente, porque como trabajamos todo el tiempo para el Señor, temprano, tarde, todo el tiempo. Entonces uno dice, bueno, bendito sea el Señor, pero es una satisfacción de verdad y yo preferiblemente no prefiero estar mirando como a ver quién le va bien aquí, quién le va mejor aquí, que quién le dan, a quién no le dan. O sea, estar en esas cosas de verdad se perdería como esa alegría y esa satisfacción. Y bueno, ahí el Señor me está haciendo aguantar a esta mujer. ¿Sí? Que es lo mejor. Sí, es lo mejor. O sea, me ha ayudado a convivir con ella. Es que ustedes la conocieran. De verdad nos ha ayudado a estar en armonía. Trabajar para el Señor es estar, de verdad, es poder sentarse uno a la mesa con una alegría, Moni, no más allá, sí, hasta con los nietos, ¿no? O sea, todo ha cambiado de una manera impresionante cuando uno trabaja para el Señor, cuando uno realmente se dedica conscientemente a decir, ven, yo trabajo, y uno no se cansa. O sea, hay momentos que a las cojitas a uno le pesan, ¿sí? De verdad le pesan, pero realmente es satisfactorio hacer una cosa, hacer la otra, y salen proyectos y vamos a hacer otra cosa, Moni, vamos a montar otra cosa, o sea, estamos en proyectos y Mónica está trabajando en otra cosa, yo trabajo en otra, pero cada vez más fortaleciendo y fortaleciendo, de verdad, y es que es particular, no hay cansancio, no hay cansancio y es una satisfacción y en la casa no se molestan, ni por el contrario procuran ayudar, es lindo. Trabajar para el Señor es hermoso. La paga de Él es indescriptible. O sea, uno no la puede. Medir. Yo no puedo decir que soy No feliz se que puede ando con una medir. sonrisa de boca a boca, así de oreja a oreja, como una piña, ¿no? Uno dice más feliz que una piña.
No, yo no puedo decir en ese sentido, no lo puedo calcular de esa manera, pero sí lo puedo medir en la medida que sí hay una paz, ¿verdad, Moni? Sí, porque eso no, o sea, realmente la paga de Dios no se puede medir. O sea, sí, no, no tiene un valor, no se puede medir. Lo único que te sientes es tranquilo, lo único que sientes es paz, lo único que sientes es que las cosas fluyen, funcionan y definitivamente eso no tiene un valor. Y cuando uno trabaja por eso, definitivamente sí estamos súper bien. Es real, es súper hermoso, los invitamos, de verdad, a que sean esos misioneros. En sus casas inicialmente. Sí, claro, ser misionero. O sea, ¿sabes cuándo eres misionero? Así no lo creas, así no lo creas. Cuando uno te dice, nos acompaña a hacer un Santo Rosario, levántate hoy. Por ejemplo, hoy domingo de resurrección, en vez de quedarte allí acostadito en la cama escuchando este mensaje, levántate, de verdad, levántate y deja que el Señor te dé una idea, porque si tú quieres una idea para trabajar para el reino del Señor, te la da automáticamente, te la coloca. Uy, Señor, tengo una idea para difundir tu palabra. Tengo una idea para tal cosa. Tengo una idea para ser mensajero de tu reino. O sea, y si tú ya das esa millita más, el Señor te pone a trabajar en su reino directamente ya, o sea, desde temprano, no a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche, sino te pone más. Por ejemplo, cuando uno te pide, ven, haces un Santa María en el Santo Rosario que nosotros hacemos, pero a veces hay que rogar, y hay Mira, personas que quedan como en silencio y esperando a ver si les piden trabajar o no. Cuando el Señor dice, ya el campo está, coge la hoz y empieza a quitarla el trigo. Ve a trabajar, mi amor, vamos, vamos. Ya, pero uno se queda esperando ahí a ver si alguien lo llama o si alguien lo invita o si alguien le dice, no, es que el miedo es que me da pena. Pues esta es tu casa. pero mira, Rafa, que tú estás diciendo algo que es importante también que tengamos presente eh, antes de que se nos termine ya el tiempo. Y es que, ¿por qué el Señor habla a diferentes horas? Porque a veces tú tienes todo el día y puedes trabajar todo el día para el Señor. Porque a veces solamente tienes mediodía y trabajas mediodía para el Señor. Hay personas que trabajan todo el día de pronto en el trabajo y entonces tienes solamente a partir de las 6 de la tarde para trabajar para el Señor. El asunto es que aproveches a trabajar un tiempo para el Señor, porque eso es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, no necesitas entregar todo el día, porque aquí está hablando de todo el día. ¿Sí? En algunos casos, en otros casos a las 10, en otros casos a las 12, en otros casos a las 13, en otros casos a las 5 de la tarde, lo está diciendo el Señor. Entonces, el Señor te está diciendo, el tiempo que tengas, dedícaselo al Señor. O sea, no te dediques ese tiempo a perder tu tiempo en cosas mundanas, que la televisión, que me voy a tomar con los amigos, que yo no sé, una cantidad de cosas que lo único que te van a hacer es dañarte a ti, porque eso es la realidad. Tú te pones frente al televisor y lo único que hace es que el televisor como que te chupara, digo yo, el cerebro, te lo Absorbiera así. absorbiera así. Y tú estás así, ay, cada vez como que te vas hacia la pantalla y te quedas allá y se te olvida todo lo que hay alrededor. No, no lo permitas, o sea, realmente sé consciente de que tienes muchas cosas hermosas por hacer y a lo mejor por aprender, porque a veces necesitas aprender, entonces es tiempo para que le dediques también al Señor. Entonces, el Señor te está llamando con el tiempo que tú tengas, con el tiempo que tú tengas para que lo alabes. Esa es la realidad. Y lo último, ya que tú hablaste una cosa última y te pasaste el tiempo, lo último, también tienes que formarte, porque si tú vas a trabajar, necesitas estar capacitado para trabajar, porque no pueden escoger, va a trabajar el Señor, da un trabajo específico, ¿sí? Para trabajar en algo específico, no le pone a cualquiera, no, entonces vamos a trabajar con los psicólogos, vamos a trabajar con los odontólogos, con los médicos, no sé si me estoy haciendo entender. Entonces, o sea, fórmate para trabajar en el reino, fórmate. Hay un trabajo específico. El Señor siempre habla de la viña, el Señor siempre habla del de, porque eran en ese tiempo pues mucho más campesinos. Entonces, Él habla de algo específico. Y cuando hablamos de algo específico es para trabajar al reino de Dios, tienes que formarte, tienes que capacitarte para que el Señor te contrate, porque si no te capacitas, pues no te va a contratar. O sea,
para que te utilice como instrumento del amor de Él, que es el trabajo que Él tiene para nosotros, es capacítate, estudia, busca, investiga, no te quedes con lo poco, averigua mucho más. Dios me lo bendiga. Que tengan un excelente día de resurrección. Hermosa de resurrección. Dios los bendiga. Bye. Que muchos se despide, pocas ganas tiene de irse.